Estudio Bíblico, el arte de servir. Suscríbete y sigue este curso, lección por lección, para entender más el plan de Dios, en la vida de cada uno de los creyentes y nuevos creyentes en la fe de Cristo Jesús. Iniciemos. Lección 4. El Evangelio Apostólico. Definición del Evangelio Apostólico. Referencias bíblicas. Mateo 24, 14 Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Lucas 24, 47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 2, 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. El Evangelio es buenas noticias de salvación. La palabra apostólico se refiere a los apóstoles. Por eso, Evangelio apostólico quiere decir las buenas noticias de salvación que predicaron los apóstoles. Jesús habló de este Evangelio del reino que será predicado en todo el mundo. En otra ocasión dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Podemos deducir que el Evangelio del reino es el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados que se debe predicar en el nombre de Jesús. Esto es el mensaje que predicaron los apóstoles y por lo tanto es el Evangelio apostólico. Las llaves del reino. Referencia bíblica. Mateo 16, 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Algunos piensan que el apóstol Pedro tiene las llaves literales y que él estará a las puertas de los cielos para abrirlas a los que han de entrar. Esto no es así. Las llaves que se mencionan aquí son las llaves del Evangelio. A Pedro le fue confiada la predicación del Evangelio, el cual abriría la puerta de la salvación para los perdidos. Él utilizó estas llaves en 3 ocasiones. 1. Con los judíos. Hechos 2, 38. 2. Con los samaritanos. Hechos 8, 14, 17. 3. Con los gentiles. Hechos 10, 44. Ya que el apóstol Pedro poseía las llaves evangélicas que abrirían la puerta de salvación a los judíos, samaritanos y gentiles, debemos estudiar cuidadosamente el mensaje que él predicó. Los judíos en el día de Pentecostés. Hechos 2, 38, Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los judíos en el día de Pentecostés fueron salvos porque creyeron y obedecieron el Evangelio apostólico. Para proveer la salvación, era necesario que Jesús 1. Muriera. 2. Fuera sepultado. 3. Y resucitara. La muerte, la sepultura y la resurrección eran necesarias para proveer la salvación. Y la muerte, la sepultura y la resurrección son necesarias para recibir la salvación. Para ser salvo es necesario identificarse con Cristo en la muerte, la sepultura y la resurrección. Esto es precisamente lo que el mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés puso de manifiesto. Muerte, arrepentimiento. Sepultura, bautismo en agua en el nombre de Jesús. Resurrección, bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 38 Pedro utilizó la llave para abrir la puerta de la salvación a los judíos y 3,000 almas fueron salvas. Este sigue siendo el mensaje que salva en estos días. Los samaritanos. Referencia bíblica. Hechos 8, 16, 17 Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Al estudiar el capítulo 8, veremos claramente la manera en que fueron salvos los samaritanos. Fe, versículo 12. Bautismo, versículo 12. Recibir el Espíritu Santo, versículo 17. Los gentiles. Referencias bíblicas. Hechos 10, 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En la salvación de Cornelio y su casa, ellos dieron los mismos 3 pasos que dieron los judíos, capítulo 2, y los samaritanos, capítulo 8.
creyeron en Jesús, versículo 43 recibieron el Espíritu Santo, versículo 44 se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, versículo 48. Se debe prestar atención al versículo 43, donde Pedro establece definitivamente que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Hay una sola contestación: Jesús. ¿Cuándo se puede recibir este beneficio por su nombre? Nuevamente hay una sola contestación: al bautizarse en el nombre de Jesús. La entrada al reino. Referencias bíblicas. Juan 3, 5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lucas 16, 16 La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en Hechos 2, 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El reino de Dios, durante la dispensación de la Iglesia, no es un reino material sino espiritual. Es Jesús que reina en los corazones de los creyentes. Efectivamente, cuando Jesús se sienta en el trono del corazón del hombre, él reina mucho más eficazmente que si reinara sobre un reino material. Cuando reina en el corazón humano, Dios domina los deseos, ambiciones y emociones del hombre. Así, él reina por completo y su voluntad es obedecida completamente. Es evidente que la entrada al reino de Dios es por el nuevo nacimiento, la obra de regeneración, el acto de ser cambiado por completo, transferido de un reino a otro. Podremos entender los requisitos de la entrada cuando examinemos el sermón del apóstol Pedro, a quien fueron dadas las llaves del reino. El evangélico apostólico hace destacar claramente que hay un solo Rey, nuestro Señor Jesús. La verdad de la deidad de Jesús y el poder de su nombre son fundamentales en el mensaje que se ha de predicar al mundo perdido. Hay una sola iglesia. Referencias bíblicas. Efesios 4, 4, 5, un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay centenares de organizaciones y sectas religiosas, pero hay una sola iglesia. En cuanto a la localidad, región o distancia se refiere, la iglesia es una. En cuanto a la raza y nacionalidad se refiere, la iglesia es una. En cuanto al tiempo se refiere, la iglesia es una. Los miembros de la iglesia que viven en estos días son miembros de la misma iglesia a la cual pertenecían los apóstoles. Es la misma y única iglesia, ya sea que los miembros viven hoy o se han muerto en el Señor. Ya sea que hayan vivido en los días de los apóstoles, durante la Edad Medieval, en la época de la Reforma, o en estos últimos días antes de la venida del Señor. Es la única y la misma iglesia. Por lo tanto, es la iglesia apostólica que debe estar esperando el arrebatamiento cuando venga Jesús. Es el evangelio apostólico que fue predicado en todo el libro de los Hechos y que aún debe predicarse en estos días. Continuamos con la lección 5 en el siguiente video. Pon tus preguntas y comentarios en el video.